de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy se titula Para ver a Dios, el rey debe morir. Y como texto base tomaremos el capítulo 6, el verso 1 del libro de Isaías, donde a la letra dice: En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías narra un hecho de su vida como profeta que marca su vida ministerial, aunque ya había tenido visiones de parte de Dios para amonestar a Judá e Israel. Esta experiencia para él tiene el sello de especial, ya que la experiencia se da en el mismo año en que murió su rey. Murió el rey Usías tras 52 años en el trono. La lepra ocasionó la muerte de Usías en el año 739 a.C. Por tal razón, él empieza describiendo su visión a partir de la muerte de su rey. Este suceso, trayéndolo a la vida cristiana, debe ser tenido en cuenta porque, como en la vida de Isaías, aunque profeta de Dios, solo tuvo esta experiencia con el Señor cuando murió su rey. Tal encuentro trajo a la vida del profeta convicción, primeramente, de la grandeza y santidad de Dios y de su condición como hombre ante la majestad del Rey del universo. Isaías nos dice en el texto inicial que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, dando a entender que la visión la tuvo en el templo. Lo curioso de esta visión es cómo pudo Isaías ver al Dios invisible y decir que lo vio sentado. Si entendemos por la escritura que nadie puede ver a Dios, y sabemos que Dios no se sienta, porque no habría silla o trono en el universo para sentar a un Dios que es más grande que la creación misma. Entonces, imagínese la silla. Entonces, la expresión sentado da a entender que significa con la autoridad o el poder para gobernar y juzgar el mundo. Dice Isaías que lo vio vestido con faldas que llenaban el templo, o sea, que lo vio como el sacerdote del santuario. Cabe preguntarnos, ¿se puede hacer un vestido para un Dios que es tan inmenso? ¿Se puede hacer un vestido para el Dios invisible? Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Cabe destacar la frase de este texto: por encima de él había serafines. ¿Quién puede estar por encima de Dios si Dios lo llena todo con su presencia? Pues para estar por encima de Dios equivaldría a ser más grande o más alto que Dios mismo. Y el uno al otro daba voces, o sea, un serafín a otro, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No era que adoraran una Trinidad, como dicen muchos, sino que un serafín a otro serafín declaraba la santidad del Dios a quien estaban sirviendo. Y no es que Dios fuese 3 veces santo, sino que se usaba esta expresión de decir 3 veces algo para decir que era ciertísimamente verdad que él era santo. Cabe resaltar que a quien Isaías vio fue a Jehová. ¿Puede un hombre mortal ver a Dios como lo vio Isaías?
¿Se contradice la escritura al decir que nadie ha visto jamás a Dios? Pero Isaías dice que lo vio. Pues la respuesta la tiene el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 12, el verso 36. Entre tanto que tenéis la luz, o sea que lo tienen a él, porque Dios es luz, cree en la luz, para que seáis hijos de luz. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Como podemos apreciar, lo que vio Isaías fue la manifestación de Dios en carne. Por tal razón, en su condición de Dios en carne, los serafines ahora sí podían estar por encima de él, ya que estaba en su condición humana. Lo vio sentado porque Dios ha puesto a su manifestación en carne como juez en la silla del universo y como legislador del universo mismo. Se le ha dado toda autoridad y dominio sobre todo lo creado a la manifestación de Dios en carne, en la cual, o sea, en esa manifestación y en esa condición humana, sí puede tener vestido. Las faldas representan el vestido sacerdotal. En su condición de sumo sacerdote lo vio Isaías. Por tal razón, dice Jesús en el verso siguiente, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Isaías vio a Jehová en su templo de carne, lo vio en favor de los hombres. Tal revelación trajo convicción de pecado a la vida de Isaías, y por eso declara: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Antes de la visión no había tenido convicción de pecado para con él, pero ahora se declaró muerto, no porque no tuviese vida o fuese a morir, sino porque reconoció su condición de pecador ante Dios. Se vio a sí mismo como inmundo en su hablar. Ahora surge otra pregunta: ¿cómo puede ser posible que alguien inmundo de labios sea un profeta de Dios? Isaías necesitaba nacer de nuevo, y solo se dio el nuevo nacimiento cuando pudo ver a Dios en su manifestación y en su plan redentor como sacerdote a favor de los hombres. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Su reconocimiento como pecador mueve a Dios a limpiarlo de la culpa del pecado, la cual se da en la conciencia de Isaías, porque la culpa habita en la conciencia, y lo limpió del pecado mismo ante Dios. Ahora Isaías no solo se ve a él mismo como inmundo, sino que también ve la inmundicia del pueblo donde habita, cosa que, aunque profetizó en capítulos anteriores, diciendo que el hombre es podrida llaga, ahora comprende verdaderamente que el pueblo es inmundo ante un Dios tan santo. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré
¿y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. En este relato de Isaías hay una lección muy maravillosa para el creyente de hoy. Dios lo limpia seguidamente de la culpa y del pecado mismo y ahora lanza una pregunta para que solo alguien que ha sido redimido la pueda responder. ¿A quién enviaré? Dando a entender que solo hay uno que envía o que comisiona al hombre y que quien responda a este llamado solo debe ser uno que le ame y entienda o valore lo que Dios ha hecho por él. ¿Y quién irá por nosotros? Para algunos es símbolo de pluralidad en Dios, pero como ya vimos, solo uno es el que envía, y a este fue quien vio Isaías. Entonces la palabra ¿quién irá por nosotros? Incluye a Dios y a los serafines que lo acompañaban, que estaban con él cuando Isaías vio la visión. No incluye a una supuesta triada de dioses, como dicen algunos con doctrina politeísta. Heme aquí es la respuesta de Isaías. Envíame a mí. No dice envíenme a mí, como si fueran muchos los que lo enviaran, ya que los serafines no tienen tal misión que solo Dios puede hacer, porque Dios es quien comisiona y quien envía. Esta respuesta de Isaías es la respuesta que Dios espera de todo creyente que le ame y vea la necesidad del pueblo que está perdido. Y dijo Dios, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. Aunque la misión de Isaías para con Israel y Judá fue cegar al pueblo con sus profecías, también fue la de revelar a los gentiles y a todo humilde de corazón la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador en favor de los hombres, para que pudiesen entender el amor de Dios por su creación y mostrar la gravedad del pecado al cargar en su cuerpo de carne las transgresiones del hombre descritas en el libro de Isaías. La tradición judía relata que Isaías murió mártir bajo el reinado de Manasés. Según esta tradición, fue condenado a muerte por haber osado decir que él había visto a Dios. ¿Sí se da cuenta? Y por haber comparado a Jerusalén con Sodoma y Gomorra, como lo dice Isaías en el capítulo 1, el verso 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Se cuenta que habiéndose refugiado el profeta dentro de un tronco que estaba hueco, el rey dio la orden de aserrar el árbol con él adentro. Se cree que el profeta solamente tenía 20 años cuando fue llamado. Su vida se prolongó hasta alrededor de los 80 años. Entonces podemos concluir que Isaías vio y entendió quién era realmente Dios solo cuando el rey murió, ese rey que gobernaba sobre él. De igual modo, y aplicándolo a nuestra vida, nunca podremos ver y entender a nuestro Dios y estar dispuestos para servirle si primero no muere la cantidad de reyes que gobiernan tanto la vida del creyente como los reyes que gobiernan la vida de los pecadores. Pues los reyes que deben morir son el rey de la mundanalidad, debe morir el rey del entretenimiento, debe morir el rey de la falta de compromiso para con Dios, debe morir el rey del conformismo, debe morir el rey de la negligencia, debe morir el rey de la necedad, que dice que no hay Dios, debe morir el rey de la falta de integridad o de rectitud, debe morir el rey de la impiedad o de la falta
de misericordia. Debe morir el rey de la dureza de corazón. Debe morir el rey de la ingratitud para con Dios. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo. Y quien lo ama a uno, le dice la verdad. El día que mueran todos estos reyes en nuestra vida, veremos realmente y comprenderemos la santidad de Dios y la grandeza del amor de nuestro Dios en su sacrificio en la cruz del Calvario. Suscríbase a nuestro canal para que enseñanzas como esta puedan llegar a su computador o a su celular el día que sean publicadas. El Señor Jesús les bendiga.